Hola y bienvenidos a este nuevo video del curso de Java. En este video vamos a resolver el ejercicio número 19 del bloque de arreglos y nos pide lo siguiente. Nos dice, queremos desarrollar una aplicación que nos ayude a gestionar las notas de un centro educativo. Cada grupo o clase está compuesto por 5 alumnos. Se pide leer las notas del primer, segundo y tercer trimestre de un grupo o clase y debemos mostrar al final la nota media del grupo en cada trimestre y la media del alumno que se encuentra en la posición N. Y N, por supuesto, lo va a digitar el usuario por teclado. Muy bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer exactamente? Bueno, tenemos que hacer bastantes cosas, pero el problema se puede ver muy extenso, pero en realidad es muy sencillo. Bien, así que no vamos a alargar más en detalle de qué es lo que se tiene que hacer porque todo está en el ejercicio. Simplemente vamos a hacerlo poco a poco en Java. Bien, así que vámonos directamente hacia NetBeans para evitar que este video se haga un poquito largo porque en este ejercicio sí vamos a tener que hacer bastante código. Bien, una vez que estamos aquí en NetBeans, lo que sabemos o de lo que estamos totalmente seguros es que vamos a necesitar introducir datos en el programa. Por lo tanto, vamos a poner aquí un escáner y lo vamos a llamar de nombre entrada. Bien, entonces new scanner y por supuesto un system.int. Genial, ahora sí, nada más faltaría importar lo que es el java.util.scanner. Ok, vamos a leer nuevamente, ¿qué te parece? Nos dice, queremos desarrollar una aplicación que nos ayude a gestionar las notas de un centro educativo. Cada grupo o clase está compuesto por 5 alumnos. Genial. Y se pide leer las notas del primer, segundo y tercer trimestre de un grupo. Ok. Entonces, el primer, segundo y tercer trimestre van a ser arreglos. ¿De cuántos alumnos o de cuántas posiciones va a tener cada arreglo? Pues cada uno de estos va a tener 5 elementos o 5 posiciones. Y vamos a crearlo. Bien, como son notas que van a ser del primer, segundo y tercer trimestre, yo los voy a poner de tipo float. ¿Ok? Entonces vamos a crear un arreglo para el primer, para el segundo y para el tercer trimestre. Genial. Ahí tengo los arreglos correspondientes. Cada uno de estos arreglos va a tener 5 elementos, cosa que lo voy a poner aquí mismo. Bien, new float 5. Genial. Ahora sí, creamos los arreglos con 5 elementos. Muy bien, vamos a poner acá. El segundo arreglo también va a tener 5 elementos de tipo flotante. Y por último, el tercer arreglo también va a tener 5 elementos de tipo float. Muy bien. Entonces, ya tenemos los arreglos correspondientes. ¿Qué me hace falta ahora? Necesito pedir las notas en cada uno de esos arreglos. Así que vamos a comenzar por el primer trimestre. Bien, vamos a decir aquí que nos digite las notas del primer trimestre. Bien, trimestre, genial. Nos va a digitar las notas del primer trimestre y lo vamos a guardar dentro de nuestro arreglo primer y por supuesto nos vamos a ayudar de un bucle for. Ok, desde que i sea igual a 0 hasta que i sea menor a 5, ya que son 5 elementos, y más. Genial. Vamos a pedir las notas del primer trimestre. Ok, simplemente vamos a poner aquí que nos digite la nota del alumno. Bien, de tal alumno, vamos a poner aquí el iterador del bucle, bien, y que cierre, y genial, que me va a pedir las notas del primer alumno. Vamos a poner por aquí. Y ahora sí, vamos a guardar estas 5 notas que son del primer trimestre dentro de su arreglo correspondiente, con entrada.netFloat. Muy bien. Ahora, vamos a hacer exactamente lo mismo para pedir los otros 2 trimestres. Así que simplemente vamos a copiar y pegar. Acá vamos a decirle que nos digite la nota del segundo trimestre y lo vamos a guardar dentro de nuestro arreglo segundo. Bien, y por último el tercer trimestre. Bien, tercer trimestre, y lo vamos a guardar también por supuesto dentro de lo que es el tercer trimestre. Genial. Entonces, como ves, ya hemos pedido las notas para cada uno de los trimestres y cada uno de esos trimestres de los 5 alumnos, por supuesto. Bien, ¿qué más nos pide el ejercicio? Vamos a leer. Me dice que debemos mostrar al final de todo la nota media o el promedio del grupo en cada trimestre. Ok. Eso significa que de cada trimestre yo necesito sacar el promedio, el promedio o la media. ¿Y de qué manera sacamos el promedio? Bien, necesitamos sumar todas las notas, tanto del primero, segundo y tercer trimestre, y a cada una de esas sumas totales lo vamos a dividir entre 5, que es la cantidad de alumnos que va a tener el curso. Bien, entonces vamos a poner por aquí, vamos a crear primero que nada las variables necesarias para poder albergar todo esto.
Bien, vamos a ponerlas de tipo float, ya que los elementos del arreglo son de este mismo tipo. Vamos a poner la suma del primer trimestre y la vamos a inicializar en 0. La suma del segundo trimestre y también la vamos a inicializar en 0. Y la suma del tercer trimestre y también la inicializamos en 0. Bien, ¿cómo sacamos la suma total o la suma iterativa de cada uno de los trimestres? Pues muy sencillo, mira, podríamos crear un nuevo bucle y sumarlas dentro de él o simplemente utilizar cada uno de estos bucles que ya estamos aquí. Bien, para no crear otro bucle, vamos a hacerlo aquí. ¿Cómo hacemos una suma iterativa en la cual tengamos toda la suma de todas las notas del primer trimestre? Pues va a ser muy sencillo, simplemente ponemos aquí nuestra variable suma primer trimestre y le ponemos una suma iterativa con los datos que el usuario vaya poniendo dentro de este primer trimestre. Genial, entonces sumamos, bien, sumamos todas las notas del primer trimestre. Bien, trimestre. Y lo mismo vamos a hacer con los otros dos trimestres. Simplemente vamos a poner por aquí la suma del segundo trimestre va a ser igual a una suma iterativa, bien, de todas las notas del segundo trimestre. Y por último, simplemente la suma del segundo trimestre. Bien, segundo, acá me estoy equivocando al copiar. Bien, ahora la suma del tercer trimestre va a ser igual a una suma iterativa de todas las notas del tercer trimestre. Genial, ya tengo la suma total de cada uno de los trimestres, pero no me piden a mí la suma total. ¿Qué me piden? Me piden sacar la media, bien, del grupo de cada trimestre. Genial, como ya tengo la suma, ahora sí vamos a crear aquí más variables. Vamos a poner aquí el promedio del primer trimestre, el promedio del segundo trimestre, bien, promedio del segundo trimestre y por último el promedio del tercer trimestre. Una vez que ya tenemos todas esas variables, simplemente vamos a efectuar aquí. Vamos a poner, sacamos los promedios de cada uno de los trimestres. Muy bien. Entonces, para sacar el promedio del primer trimestre, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues muy sencillo, simplemente ponemos la suma de nuestro primer trimestre y lo dividimos entre 5, ya que 5 alumnos hay en ese trimestre. Después, para el promedio del segundo trimestre, simplemente va a ser la suma del segundo trimestre entre 5. Bien, y lo mismo para el promedio del tercer trimestre. Simplemente ponemos la suma del tercer trimestre y lo dividimos entre 5. Bien, entonces de esta manera ya tenemos el promedio de cada uno de los trimestres, que era exactamente lo que me pedía el ejercicio. Ahora, ¿qué más me pide? Algo más me está pidiendo. Aparte de entregarle la nota media o el promedio de cada trimestre, debo entregarle la nota media o el promedio del alumno que se encuentra en la posición N. N es una posición del arreglo. Entonces vamos a tener que pedirle al usuario eso. Voy a poner por aquí una nueva variable que se llame posición. Bien, posición. Y dentro de esta variable posición será donde yo voy a almacenar la posición que el usuario decida. Así que simplemente vamos a poner acá. Ahora pedimos la posición del alumno N para sacar su promedio. Bien, su promedio o su media. Pero recuerda que el usuario no puede digitar cualquier posición, porque solamente hay 5 posiciones en el arreglo, desde el 0 hasta el 4. Entonces, vamos a utilizar un do while, cosa que así el usuario no podrá confundirse a la hora de digitar la posición del alumno. Vamos a decirle aquí que nos digite. Bien, vamos a quitar eso de aquí. Bien, digite la posición del alumno para sacar el promedio. Bien, pero la posición del alumno debe estar entre 0 y 4. Bien, entre 0 y 4. Genial. Ahora sí, vamos a guardarlo dentro de nuestra variable posición. Bien, posición con entrada.netsInt, porque este sí es un dato entero. Y esto se va a seguir repitiendo siempre y cuando posición sea menor a 0 o posición sea mayor a 4. Genial. De esta manera ya sabemos, estamos totalmente seguros de que la posición va a ser correcta. Bien, una vez que ya tenemos todos los promedios, me faltaría sacar solamente el promedio del alumno. ¿Por qué? Esto solamente era para pedir la posición. Ahora necesito sacar la suma total de todas las notas del alumno y sacar el promedio. A ver, ¿cuántas notas tiene el alumno?
Bueno, el alumno tiene 3 notas, la del primer trimestre, la del segundo y la del tercer trimestre. Entonces, vamos a crear aquí dos variables necesarias. Bien, vamos a crear por aquí. Va a ser la suma del alumno y el promedio del alumno. Bien, esta suma del alumno comienza en 0. Ok, entonces vamos a ponerla por aquí y ahora sacamos la suma de las notas del alumno. Para sacar la suma de las notas del alumno, como ya te dije, va a ser muy sencillo. Simplemente sumamos la nota que el alumno tiene en el primer trimestre. Pero ¿cómo sabemos exactamente cuál es la posición del alumno? Bueno, es que el usuario nos lo está dando directamente, por eso es que teníamos que asegurarnos de que la posición esté entre 0 y 4. Entonces, vamos a sumar las notas de la posición del alumno del primer trimestre. Después vamos a sumar la nota que el alumno tiene en el segundo trimestre y por último sumamos la nota que el alumno tiene en el tercer trimestre. Y después que ya tenemos la suma total de las notas de ese alumno, para sacar el promedio, bien, promedio alumno, va a ser muy sencillo. Simplemente ponemos la suma del alumno entre ¿cuánto? No me digas entre 5 porque estaría erróneo. ¿Cuántas notas tiene el alumno? Tiene 3. Entonces, entre 3. Muy bien, ya tenemos todos los datos del ejercicio. ¿Qué más nos falta? Por supuesto, imprimirlos en pantalla. Eso es lo único que nos pide. Así que ahora sí, vamos a poner mostrando los datos requeridos, bien, dentro de estos siguientes comentarios. Vamos a poner primero lo que es el promedio, bien, el promedio del primer trimestre. Bien, el promedio del primer trimestre está dentro de promedio primer. Y pues simplemente vamos a copiar y vamos a pegar, ya que lo demás es prácticamente igual. Bien, ahora vamos a poner acá el promedio de lo que es el segundo trimestre y estaría dentro de promedio segundo. Bien, y por último lo que es del tercer trimestre y estaría dentro de promedio tercero. Ahora sí, por último simplemente me faltaría indicar cuál es el promedio del alumno. Bien, el promedio del alumno, y eso simplemente sería el promedio alumno. Genial, eso es prácticamente todo lo que el ejercicio me pide. Vamos a chequear a ver si no nos habremos confundido en algo. Me decía que quería desarrollar una aplicación que nos ayude a gestionar las notas de un centro educativo. Bien, cada alumno o clase está compuesto por... Cada grupo o clase está compuesto por 5 alumnos. Genial. Se pide leer las notas del primer, segundo y tercer trimestre de un grupo y debemos mostrar al final la nota media del grupo en cada trimestre y la nota del alumno que se encuentra en la posición N. Bien, vamos a verificar. Primero, hemos creado los arreglos del primer, segundo y tercer trimestre. Cada uno de estos va a contener 5 alumnos. Después hemos pedido las notas para el primer trimestre y hemos sumado aquí directamente todas las notas del primer trimestre para luego sacar el promedio de este. Bien, después hemos hecho lo mismo con las notas del segundo trimestre y lo mismo con las notas del tercer trimestre. Por último, hemos sacado el promedio de cada uno de estos trimestres, que era lo que me pedía el ejercicio. Y después hemos pedido una posición de un alumno X, de un alumno cualquiera. Bien, y hemos sacado el promedio de dicho alumno y se lo estamos mostrando por pantalla. Bien, me parece que está correcto, vamos a ejecutar a ver qué es lo que nos sale. Bien, y como ves me dice digite las notas del primer trimestre. Como son datos de tipo float, yo puedo poner fácilmente 13,14 o si no un 15,6. Bien, vamos digitando las notas de los alumnos. Vamos a poner un 16,7, un 12,3, bien, un 11,4 y por último ahora ya me pide digite las notas del segundo trimestre. Bien, un 10,6, vamos a poner un 20, se merecen un 20, bien, un 15,6, un 17,8, un 12,3, bien, ahora un 14,5, un 16,9, un 19,8, un 11,9, un 15,8, simplemente estoy poniendo notas al azar. Bien, y ahora sí me dice digite la posición del alumno para sacar un promedio. Mira, esto sí vamos a tener mucho cuidado. Vamos a escoger qué posición para sacar el promedio de qué alumno. ¿Qué te parece si sacamos el promedio del alumno 3? Bien, vamos a sacarlo nosotros primero y para comprobar después si está correcto. Bien, del alumno 3 su nota en el primer trimestre es 12,3. Bien, vamos a bajar aquí. En el segundo trimestre su nota es de 17,8. Ok, 17,8. Y en el tercer trimestre su nota es de 11,9.
11.9. Entonces, esto entre 3, el promedio del alumno sería 14. Ok, vamos a poner entonces aquí que queremos que nos saque el promedio del alumno que está en la posición número 3. Y como ves me sale que el promedio del alumno es 14. Ahora sí, vamos evaluando el promedio de cada trimestre. Bien, vamos sumando aquí. Sabemos que el promedio del alumno está correcto. Ahora el promedio de cada trimestre voy a sacarlo rápidamente. Bien, 16.7 más 12.3 más 11.4. Bien, entre 5. El primer trimestre me debería salir 13.88, cosa que está correcto. Vamos por el segundo y tercer trimestre rápidamente, aunque ya no sería necesario, por lo que, si recuerdan, nosotros hemos copiado y pegado lo que era el segundo y tercer trimestre del primero. Entonces, si el primero está bien, el segundo y el tercero, por supuesto, también lo estará. Pero claro, si es que tú deseas, puedes sacar el resultado, sino que para no hacer más largo el video, ya no lo hago. Vamos a decir que este ejercicio número 16 pues ya estaría terminado. Bien, como ves, bastante sencillo. El ejercicio se puede ver muy relleno de letras, muy relleno de palabras, pero los ejercicios más grandes, más extensos, son los más sencillos de resolver. Simplemente tienes que hacerlo paso a paso y así te saldrá de manera muy rápida y efectiva. Bien, este ejercicio número 6 ya está resuelto. Ahora, el bloque completo de arreglos con este video termina. Espero que este bloque de arreglos te haya gustado y nos vemos en el próximo bloque del curso. Ya no te dejo ejercicios más porque aquí terminamos el bloque. Pero tú recuerda que si puedes imaginarlo, puedes programarlo. Nos vemos en el próximo video del curso de Java. Hasta luego.